junto con el de Rabat, ayuntamiento y comisión. Gracias, gracias. Hemos de decir, puesto que ahora a todos nos gusta colgarnos muchas medallas, que fue primer premio de Jota en Teruel, de esto hace unos cuantos años, primer premio del certamen oficial de Zaragoza en el año 1943 y premio extraordinario en el año 1974. Los demás premios los aporta él con su voz inimitable, puesto que la palomica no ha conseguido nadie cantarla como él la canta. Y ahora tenemos también un grupo excepcional. Se trata de Baluarte Aragonés, que comenzaba a funcionar hace unos cuantos años. De esto han pasado ya, no demasiados, en el año 77 simplemente empezó a destacarse. Posteriormente ya en el 81 se constituyó como asociación cultural y a partir de ahí sus actuaciones, su escuela de jota, sus adaptaciones, su formación también de ballet. La verdad es que se cuentan todos sus éxitos con todas sus actuaciones. Su director, José Miguel Pamplona, está al frente de un fabuloso grupo, actuando constantemente y aportando algo nuevo a la jota. Realmente llega y trasciende pues todas esas páginas bellísimas de nuestra música española, inspiradas en raíces no solo históricas, sino también folclóricas, estampas llenas de colorido, de ritmo, de brillantez y sobre todo de musicalidad. Hoy van ustedes a poder contemplarlo una vez más. Creo que van a comenzar con la Jota de la Dolores, Grupo Baluarte Aragonés, bajo la dirección de José Miguel Pamplona. ¿Por qué cogiéramos esto?
un pionero.